Estamos cerca de empezar. Sí, en 2 minutos comenzamos. 9 en punto. Ricardo, si le puede mover un poco su cámara hacia su derecha. ¿Ahí? Perfecto. ¿Está mejor? Sí. Listo. Perfecto, siendo las 9 en punto, doy la más cordial bienvenida e iniciamos el EcoCIO Panel número 25. Vamos a iniciar con unos videos de nuestros auspiciantes. Llegó el momento de salir adelante, de cuidarnos, de protegernos y estar respaldados, porque juntos reactivamos a nuestro país. Zurich Seguros está aquí para acompañarte. Estamos aquí para proteger el esfuerzo de los ecuatorianos. Este CEO Panel es patrocinado por Banco del Austro y Zurich Seguros. Muchas gracias por hacer este espacio posible. También quería comentarles que este panel se realiza gracias a la plataforma de colaboración y videoconferencia Cisco Webex, comercializada por Incomex del Ecuador. Damos inicio a este panel. Doy la bienvenida a Ricardo Dueñas, CEO de Grupo Eco. Bienvenido, Ricardo. Buenos días con todos. Bienvenidos primero a todos los participantes que como todos los últimos jueves desde que empezó la pandemia se conectan la mañana y nos prestan atención en estos conversatorios que lo que buscan es ver puntos de solución, hacer un análisis a profundidad con los principales actores de la economía del país. Siempre estamos tratando de tener personas de primer nivel, como no puede ser la excepción el día de hoy. Por ende, doy la más cordial bienvenida a Ricardo Cuesta. Bueno, Ricardo es el CEO de Grupo Promérica, de Produbanco Grupo Promérica, y también está con nosotros el presidente del Banco del Pichincha, Antonio Acosta. Bienvenidos a este EcoCIO Panel esta mañana, Ricardo y Antonio. Bueno, para empezar voy a explicar la dinámica que vamos a tener en el panel. Como siempre que estamos hablando del sector financiero y sobre todo el sector de la evolución de la banca y lo que esperamos que sea una pronta reactivación económica,
no podemos dejar de lado de ninguna manera la parte económica. Vamos desde la edición de revista Ecos, desde nuestra redacción y con la investigación que permanentemente estamos haciendo, voy a exponer brevemente algunas ideas de cómo creemos que está el desarrollo y la evolución de la economía, como introducción para luego dar paso a las intervenciones de Ricardo Cuesta y de Antonio Acosta. En ese orden, vamos a tener una primera intervención. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Creo que me corté. Se le escucha bien, se le escucha bien. ¿Se le escucha bien? Perfecto. Entonces vamos a tener una intervención después de Ricardo Cuesta y de Antonio Acosta, una primera intervención, luego tendremos algunos comentarios iniciales. No olviden que todos los participantes tienen el chat donde pueden sin ningún problema ponernos sus inquietudes a la derecha de la pantalla y de esta forma podemos avanzar. Así es que voy a comenzar. Sí está bien la señal, Kiki, que a mí no me aparece el resto de participantes. Sí, sí, está perfecto, Ricardo. Ya, perfecto, ahí me aparece. Gracias. Bueno, viendo la parte económica, creo que sin duda alguna tenemos buenas noticias. El hecho de que el Fondo Monetario Internacional haya llegado a un acuerdo con el Ecuador para un desembolso de 6.500 millones en algunos tramos, pero que implica un desembolso de 4.000 millones en lo que va de este año. Evidentemente que aunque el Fondo Monetario lo ha calificado como un evento extraordinario, y han sido claros en decir que es extraordinario en el caso de que, si bien es cierto, no se han cumplido con ciertos requerimientos técnicos que darían una solución más estructural a las finanzas públicas del Ecuador, no es menos real que el Ecuador ha tenido un manejo interesante de sus relaciones internacionales, sobre todo con Estados Unidos, y vemos público. Esto se pudo observar en los twitters del gobierno de Trump, presionando al Fondo Monetario Internacional por el desembolso y la firma del acuerdo con el Ecuador. Esto, en definitiva, sea por los motivos que sean, es un tema muy importante para la economía, porque indudablemente, si bien es cierto, no vamos a tener los cambios estructurales que quisiéramos, el próximo gobierno los tendrá que hacer. Lo que sí es verdad es que el próximo gobierno ya no recibirá importantes recursos de ese desembolso de 6.500 millones, los cuales estarían entrando 4.000 millones de este año hasta el mes de diciembre. Esto permitió también llegar a un acuerdo del 98% con los tenedores de los bonos. Evidentemente, esto libera recursos al Ecuador y sí le va a liberar recursos al próximo gobierno de pago de deuda de los bonos, lo que no sucederá con los desembolsos que se tengan que hacer de deuda con los organismos multilaterales, que es otra parte de la deuda que también se tendrá que servir en los próximos periodos. Lo que vemos con mucha preocupación en la parte económica, evidentemente, son los niveles de desempleo y los niveles que tienen que ver con pobreza. Las cifras que publicó el INEC en el mes de junio son preocupantes, porque nos habla de 1.800.000 personas que estarían pasando al desempleo. Una parte que estaría llegando como a 500.000 personas hasta el mes de diciembre serían personas que estaban registradas con empleo pleno en la estadística pre-COVID, donde teníamos una estadística de 38% más o menos de empleo pleno. Quiere decir gente que evidentemente tiene seguridad social, personas que reciben todos los décimos, utilidades por trabajadores, que estarían sujetos eventualmente a una jubilación patronal, y todo lo que tiene un empleo formal. Y el resto estaría dado por personas que tenían una actividad informal y que estaban en ese margen importante que tiene en el Ecuador el subempleo, y que habrían pasado a no tener una actividad producto de la pandemia, producto de la desaceleración de la economía
y el decrecimiento, evidentemente, de la masa monetaria. Otro factor a analizar es el tema de la previsión que tenemos de cuánto va a ser la caída en las ventas del sector privado, y esto estamos previniendo que va a ser alrededor del 30% de lo que fue el año anterior, una suma muy importante. Y cuando ya vamos a ver las finanzas, con esos 4.000 millones que entrarán del fondo, hay algunos acuerdos que sí se tienen que honrar, que ha puesto de condición el Fondo Monetario, como son ciertos subsidios para la gente más pobre. Ahí se está hablando de unos subsidios a 400.000 personas. Eso restaría una parte de esos 4.000 millones, y lo demás, una buena parte, tendría que ser para honrar las deudas atrasadas que tiene el gobierno con proveedores y que tiene también con los gobiernos autónomos descentralizados y otras deudas que tiene que honrar. Este tema, nosotros dentro de la evaluación que hemos hecho al interior de ECOS, creemos que, si bien es cierto, esto ayuda a llegar a fin de año, nos parece que no va a haber el tiempo suficiente para que esos 4.000 millones dinamicen de una forma veloz la economía, por así decirlo, y eso impacte en un decrecimiento menor del PIB. El fondo y los organismos bilaterales tienen una proyección de una reducción del PIB del 11%. Nosotros hemos calculado, por todos los factores que he mencionado, una reducción que va a estar entre el 12 al 14% del PIB, porque creemos que no va a haber celeridad en el uso de esos recursos que se inyecten y empiecen a recircular en la economía. Y esto sería un problema importante para el próximo año. Ahora, ¿qué temas vienen a colación con el sistema financiero? El sistema financiero se ve sumamente sólido. Yo tengo aquí las cifras al mes de julio, inclusive los depósitos crecieron de 33.678 millones, crecieron a 33.825 millones. Esto es una muy buena señal de credibilidad en el sistema financiero, etcétera. Sobre todo en los bancos más grandes, vemos un cierto decrecimiento en los más pequeños, que habría que tener las previsiones del caso. Pero sin embargo de esto, una cuestión que sí estamos viendo que sucede es una caída en la cartera de los bancos. Del año 2019 al corte a julio del 2020, la cartera en el año 2019 estaba en 30.029 millones, pasando a 28.658 millones con el corte al mes de julio del sistema financiero, el dinero que tiene prestado. Y la otra cuestión que evidentemente nos viene al análisis es el hecho de que esto debe ser producto, evidentemente, de que los bancos están refinanciando y que también están siendo más selectivos en el crédito, producto de que todavía no se tiene una claridad cierta de qué va a pasar con la morosidad de aquí hasta el mes de diciembre, y para eso están nuestros invitados del día de hoy. Solo me queda por trasladarles un par de inquietudes, pero voy a concluir el tema del análisis económico diciendo que de las mediciones que hemos hecho y de tanta relación que tenemos con el sector privado en ECOS de forma permanente, ¿qué encontramos que siente el sector privado? Primero, dice, no debemos depender del gobierno porque el gobierno no ha hecho las tareas. El gobierno estamos viendo que está en incapacidad de intervenir en la economía, requiere mayor endeudamiento, pero no tiene los ahorros fiscales para poder hacer lo que hacen otras economías como Perú, Colombia. El gobierno no tiene capacidad monetaria, evidentemente, como otros países, para emitir moneda. Y eso también tenemos un problema de competitividad, dice el sector privado. ¿Por qué el problema de competitividad? Porque evidentemente tenemos una economía más cara. Para poner un ejemplo, el salario mínimo vital, que en el Ecuador es casi de 1.6 veces lo que es el salario mínimo vital en Colombia y Perú, con lo cual se abaratan ciertas operaciones, sobre todo de mano de obra intensiva. Y al no tener plata para intervenir en la economía,
lo cual es un hecho porque ya esto ya no es una suposición. Cuando vemos que el gobierno ofreció 1.000 millones que ya de por sí eran insuficientes, que no eran sino el 1% del PIB para el sector productivo, y hemos visto que ha estado en incapacidad de colocar ni siquiera 400 millones, vemos que en realidad existe un problema de recursos, más allá de que la gente no necesite esos recursos, porque el sector privado evidentemente que necesita inyección de recursos y las personas también necesitan inyección de recursos, entonces eso va a impactar. La otra cosa que nos están manifestando permanentemente el sector privado nos dice que el problema de la morosidad no solo es de la banca, el problema también es del sector privado. Estamos sintiendo un serio problema en la cobranza. No nos están pagando y esto se está volviendo un círculo destructivo porque no podemos pagar, honrar nuestras obligaciones y así esto se ha vuelto una rueda y más aún si es que tenemos todavía una economía paralizada donde la gente no está volviendo a su actividad diaria por la pandemia y siguen teniendo el pretexto en muchos casos que no contestan los teléfonos, que no están operando en el día a día, que el financiero todavía no viene, no va, cualquier cosa. Entonces, en actividades sobre todo que no son recurrentes, eso se ha vuelto un serio problema que lo estamos sintiendo muy de cerca. Esperamos que el empleo con estos 4.000 millones sí se recupere. Dentro de nuestro análisis estamos positivos en eso y creemos que esa cifra escalofriante del 16,8% de empleo pleno que publicó el INEG en el mes de junio sí debería llegar por lo menos a una recuperación del empleo pleno hasta diciembre del 25%, lo cual estaría muy lejos de lo que pasó el año anterior, pero sería un indicador de recuperación. Creemos que la recuperación va a ser lenta, creemos que la recuperación tanto de la economía como del empleo va a ser lenta, pero sin embargo con esta renegociación, con estos 2.000 millones de dólares que están anunciando de un financiamiento de China también, eso nos haría llegar a fin de año y sería el próximo gobierno el que tendría que tomar las medidas estructurales. Cuando hablo de medidas estructurales, ya todos sabemos a cuáles me refiero, pero no está por demás hacer hincapié. Tema de reforma laboral, indudablemente necesaria. Tema, si es necesario, de subir el IVA a cambio de eliminar ese impuesto que es un impuesto a la entrada de capitales, siempre digo yo, no a la salida de divisas, porque eso espanta a cualquier inversionista, tema de trabajar en reparto de utilidades a trabajadores que también encarecen un benchmarking o genera un costo de oportunidad innecesario para cuando las empresas están pensando en inversiones, etcétera. Pero la buena noticia de todo esto es lo que estamos viendo con los depósitos y lo que estamos viendo que sucede con el sistema financiero, y eso nos pone una luz importante para estar positivos de una buena manera de cara a lo que puede ser. Termino diciéndoles que el sector privado también nos habla de que está sintiendo una contracción en el crédito en la banca y que algunos, sobre todo el sector de la construcción, sienten que los bancos a ratos no están honrando, ellos lo ven así, ustedes ya sabrán explicar, yo lo pongo de esta manera, como que no están honrando en algunos momentos los compromisos de desembolsos de las líneas de crédito con las cuales habían planificado su actividad de aquí hasta fin de año. Solamente les traspaso lo que nosotros hemos recogido y lo pongo así porque esto no es un juicio de valor, sino solamente un traspaso de información para que ustedes se sirvan a explicar. Así es que con esto dicho, le damos la palabra a Ricardo Cuesta. Bienvenido a este Ecos CEO Panel y tienes la palabra, Ricardo. Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos los que están conectados a esta conferencia. Muchísimas gracias por su participación y gracias a Ecos por organizarla. Bueno, creo que has cubierto en unos minutos muchos de los aspectos que nosotros creo que podemos a lo mejor fortalecer o dar mayor información. Primero, en el contexto macroeconómico, creo que los resultados que hasta ayer se han anunciado y definitivamente
que tú ya los has comentado, no quiero ser repetitivo, pero merecen primero, yo creo que unas felicitaciones al ministro de Economía y Finanzas y su equipo económico, porque en estas circunstancias conseguir casi todo lo que se ha propuesto y que originalmente se plantearon es definitivamente un éxito para el país. Si bien nunca es suficiente, pero definitivamente esto nos va a permitir, como ya lo mencionaste, llegar a fin de año sin mayores inconvenientes. De todas maneras, la cuenta que siempre es la cuenta de cuadre son los atrasos que el gobierno tiene con sus proveedores y otros como sueldos, etcétera, que son el monto que se cuadra a fin de año. Pero definitivamente la ayuda de la mejoría del flujo en la renegociación de los bonos global nos ayuda muchísimo. El nuevo plan con el Fondo Monetario y los 4.000 millones y pico que van a entrar en este año, lo que anunciaron ayer también, que ya finalmente se llegó a un acuerdo con China y los 2.000 millones nuevos que ingresarían. Todo eso pues lo que hace es generar liquidez en el sistema financiero cuando esos dineros se recirculan y definitivamente pues esos al final del día generan un crecimiento de depósitos en el sistema financiero privado. Los temas de preocupación, obviamente el desempleo, el decrecimiento del PIB, el decrecimiento de las ventas, etcétera, son todos los temas que necesitamos, tanto como sistema financiero como sector real, ser optimistas y más bien apoyar para que la recuperación del sector productivo del país sea lo más rápido posible. En el tema del sector financiero como tal, aparte de las cifras que ya mencionaste, creo que me voy a centrar principalmente en el tema de crédito y en los comentarios que tú habías comentado. En realidad, lo que sucedió en marzo, creo que todos lo sabemos, las personas se pusieron un poco más nerviosas, no se sabía hasta cuándo podría ser la cuarentena obligatoria y consecuencia de eso los depósitos cayeron en el mes de marzo, también algo en el mes de abril, pero a partir de mayo y lo que comentas inclusive julio y probablemente agosto, aunque no tenemos las cifras del cierre de hace pocos días, probablemente también van a mostrar un crecimiento de depósitos. Y este es un gran cambio entre la confianza que creo que las personas que estaban un tanto nerviosas, como comenté, hoy en día están volviendo a depositar. Pero también es un reflejo de que el sector, digamos, todos los sectores de la economía están mejorando de alguna manera, que se reflejan probablemente en un incremento de ventas, si bien no van a llegar a los volúmenes 2019 o antes, pero definitivamente vemos un incremento en los depósitos. El tema de la cartera es otra variable dentro del sistema financiero que para un manejo profesional de los bancos tenemos que equilibrar la liquidez con los créditos. Y básicamente la caída importante que se dio en el mes de marzo fue un aviso, un campanazo, y las proyecciones que se hicieron, creo que ya lo comentamos en alguna otra ocasión con Ecos, las proyecciones que se hicieron en ese momento, en el mes de marzo, eran de una reducción de depósitos de aproximadamente un 8%. Eso es un porcentaje alto y obviamente los bancos teníamos que cuidar la liquidez, que es el sinónimo de ser más cautos en cartera y obviamente frenar la colocación de cartera en su momento. Y esto generó un desfase que es el que lo tenemos hoy. Pero el segundo elemento que hoy tenemos es en realidad una baja demanda de crédito. Y esto también asociado a que el sistema real no está en su potencial. Entonces, de todas maneras, lo que hace es que las empresas, las personas están más cautas y
están solicitando menos crédito. Esto, perdón, lo que hace es que se refleja en esa cifra que tenemos hoy de un negativo en crédito. Ricardo, ¿en qué sectores tú estás sintiendo que existe, porque sería bueno precisar que existe una baja demanda de crédito? Porque no creo que sea en general, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo siento que es en general, ¿Es Ricardo, en general? porque definitivamente tiene que estar atado a cómo viene la recuperación económica. Si hoy estamos con ventas al 60-65% de las ventas del 2019 y la economía está encaminada a un decrecimiento de su PIB, un alto desempleo, como ya lo mencionaste, definitivamente no estamos operando en general el sector real, no estamos operando en su total capacidad. Por ende, la demanda de productos, de servicios, es menor y eso se refleja en una menor demanda de crédito hacia los bancos. Hace unos pocos días, en una reunión que teníamos, comentábamos con Antonio justamente que necesitamos de alguna manera incentivar esa demanda vía esquemas que permitan generar que el sector real, los empresarios, se empiecen a contagiar de un positivismo que ya lo ha demostrado el sector público, arreglando en gran parte el problema más importante que nos acogía hasta ahora. Pero definitivamente necesitamos que todos empecemos a empujar esa reactivación económica que a su vez genere demanda de crédito. La liquidez hoy en la banca ha regresado. Tenemos importantes cifras de liquidez comparativamente hablando con marzo, y definitivamente yo creo que los depósitos al cierre de agosto van a estar ya al mismo nivel del cierre de diciembre del 19. Estas cifras están por salir de la Superintendencia de Bancos, pero yo creería que están allí. Por ende, entonces, lo que tenemos es ya la liquidez suficiente. Estamos dispuestos a colocar crédito en todos los segmentos, en todos los sectores, pero tiene que siempre estar entendido que definitivamente nosotros manejamos responsablemente dineros que no son de los banqueros, son de los depositantes. Por ende, el análisis y la colocación de crédito tiene obviamente su análisis de riesgo, su análisis individual que nos hace que tengamos, digamos, un camino para proteger ese lado. No todo el mundo en este momento es un sujeto de crédito porque sus condiciones han cambiado y definitivamente, a pesar de que los bancos tomemos más riesgo relativamente a lo que tomábamos antes, pero siempre hay un límite. Creo que eso en esta primera Ricardo, le dejo que complemente Antonio. Antes de que termines, Ricardo, ¿cuál es tu perspectiva de lo que va a pasar con la morosidad de la cartera al mes de diciembre? ¿Tienen ya alguna proyección, algún estimado que sea un poquito más real? Es una pregunta muy importante y creo que se necesita todavía que pasen unos meses adicionales para analizar el comportamiento de la cartera que tenemos todos los bancos a medida que vamos saliendo de diferentes esquemas de diferimiento que se han manejado. Y este diferimiento, pues hoy por hoy también hay una segunda fase de un diferimiento más voluntario, que es uno a uno los clientes que no han podido todavía llegar a un esquema de solventar o honrar sus pagos, han pedido un segundo refinanciamiento y esto todavía continúa. El comportamiento de los clientes claramente está afectado principalmente por la caída de la economía y esto en el reflejo del desempleo y de del bajo movimiento económico para todos los que son empresarios pequeños, grandes y que tienen también un esquema de salario, digamos, variable. Entonces, sí, va a haber un impacto, Ricardo. Yo creo que esto también
depende de cómo se mide la morosidad. Tenemos una medición actualmente que no es la misma que la que teníamos antes de la pandemia. La superintendencia hizo un cambio normativo, normalizando la edad de la morosidad de todos los segmentos y productos a 61 días. Esto es que anteriormente consumo microcrédito para ser moroso era a partir del día 16, la cartera que se contabilizaba como morosa a partir del día 16, la comercial a partir del día 31 y la hipotecaria a partir del día 61. Hoy, con esta medida, todas las carteras se mide su morosidad al día 61. Entonces, los índices tampoco son comparables. Los índices anteriores tenían un esquema, los actuales tienen otro esquema. Pero definitivamente, al igual que comentaste tú, que la morosidad del sector comercial privado también está afectada, la morosidad de la banca definitivamente en todos sus segmentos está afectada. Esto lo que tenemos que medir, estando ya ahora a comienzos de septiembre, es cómo le va a impactar positivamente la reactivación económica, el mejoramiento de empleo hacia las carteras que hoy definitivamente están más altas, vencidas más altas, pero esperamos que ese comportamiento en los próximos 4 meses que nos quedan del año ayuden a mejorar ese sistema. No te puedo dar una cifra concreta, pero anticipo que la morosidad va a ser más alta, obviamente, que la morosidad del año de diciembre del 2019. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta primera intervención. Creo que cubriste una gran parte de las inquietudes que tienen los más de 400 participantes que están conectados. Solo en esta plataforma estamos llegando a los 300 y por las otras plataformas superamos ya los 500 conectados. Este es un evento que se hace por invitación a los tomadores de decisión en el país, así es que muchas gracias. Vamos a seguir con Antonio. Antonio Costa es el presidente de Banco El Pichincha. Banco El Pichincha es el actor, por así decirlo, más importante del sector financiero. Tiene una participación, no sé si estoy en lo correcto, pero por ahí del 25% del share de la banca en el país. Inclusive el grupo tiene algunas otras instituciones con las cuales supera el 30% del share, como es Banco Daines, como es el Banco de Loja, el Banco General Rumiñahui, que también pertenecen al mismo grupo de accionistas en el Ecuador. Entonces, tu participación, Antonio, es sumamente relevante. Primero que nada, por la gran participación que tiene el banco. Segundo, por la gran diversificación que tienen los distintos segmentos. Y también porque está en todos los territorios. Entonces, ustedes tienen una visión muy clara de qué está pasando con casi todos los sectores y qué está pasando en la costa, sierra, Amazonía. Entonces, seguramente que la información que tú con precisión puedes compartirnos, Antonio, es muy valiosa para todos los ejecutivos que nos escuchan. Bienvenido, Antonio, tienes la palabra y gracias por aceptar esta nueva invitación a estar aquí con Ecos en este espacio. Muchas gracias, Ricardo. Empiezo por expresarle a Ecos y a toda su gente un particular reconocimiento por permitirme una vez más compartir con ustedes y estar presente en un evento de esta trascendencia. Y también muy grato el poder compartir con un querido colega como es Ricardo Cuesta en esta oportunidad. Creo que ya se han dicho cosas importantes que nos han permitido entrar ya en el análisis de cuál es la situación. Si me permiten, quisiera ahondar rápidamente en la evolución de algunos indicadores en el sistema bancario ecuatoriano durante estos 5 meses de la pandemia, para después centrarnos un poco en cuáles podrían ser las perspectivas hasta fin de año durante esta primera intervención. Ya lo dijo el colega Ricardo Cuesta con mucha propiedad. Los depósitos del público, lo que nosotros llamamos obligaciones con el público, han crecido de marzo hasta el mes de julio en $800 millones en cifras redondas. Yo personalmente creo que en agosto hubo un crecimiento aún adicional.
pero las cifras de esas no están publicadas ahora, así que nos basemos sobre los 800 millones de dólares que se han incrementado durante estos 5 meses, es decir, de marzo a julio incluido. De esos 800 millones, 650 millones fueron en depósitos a la vista, lo que conocemos como los depósitos en cuenta corriente y los depósitos de ahorro tradicionales. Y 150 millones de dólares han sido en depósitos a plazo. Es interesante conocer que a pesar de la terrible crisis que hemos tenido que soportar todos durante estos 5 meses, los depósitos han crecido y creo que vale la pena detenernos un segundo allí. Es la primera crisis. Yo llevo 46 años ya en el banco y me ha tocado enfrentar algunas de ellas. Y en todas las previas crisis que por lo menos a mí me ha tocado vivir en esta experiencia de banquero, todas lo primero que han supuesto es una disminución de depósitos. Los clientes por un motivo u otro motivo, lo primero que hacen es acudir a retirar sus fondos del sistema financiero. Pero esta es una crisis especial, es una crisis que por supuesto supone una terrible paralización, pero la gente no necesariamente acudió a retirar su plata. Y vaya que sí nos preparamos, tan pronto se declaró la pandemia ya el 16 de marzo, todos nos estoqueamos de dinero pensando en que los clientes, y con razón, se asustarían y vendrían a los bancos a retirar sus ahorros. Pero curiosamente eso no ocurrió y como ya estamos advirtiendo, al contrario, lo que ha hecho es que los depósitos crezcan. ¿Qué significa eso, Ricardo y queridos amigos que nos escuchan? Pues hay confianza en el sistema bancario. Eso es un dato indiscutible, incuestionable. La gente siente que sus ahorros están protegidos en un sistema financiero que ha dado muestras de ser un sistema financiero sólido y solvente. Por supuesto, no ha habido fuga de capitales. La gente no solamente que ha mantenido sus depósitos en la banca, sino que inclusive hemos podido constatar el regreso de algunos depósitos que estaban en el exterior. Y estas son noticias positivas. Claro que nos ayuda la situación mundial de la pandemia. Si yo en el exterior también veo que las circunstancias económicas son delicadas y que las tasas de interés que me pueden prestar o que me pueden pagar o reconocer por fuera son muy, muy bajas, y veo un sistema financiero tranquilo y sólido en el Ecuador, ¿para qué saco mi plata? La dejo acá. De todas maneras, la rentabilidad que la banca ecuatoriana me ofrece es más alta que la que me puede ofrecer cualquier entidad financiera internacional. Pero claro, lo positivo de esto es que hay confianza. Y creo que ese es un tema que tenemos que resaltar con fuerza durante este conversatorio, estimado Ricardo, y más adelante ya entraremos sobre ese detalle. Por supuesto que si han crecido los depósitos, quiere decir que la gente no está consumiendo. Tal vez eso es parte de la mala película. Si no están consumiendo, por supuesto están ahorrando. Pero el hecho de que la gente no esté consumiendo significa que hay una paralización económica. Sin embargo, yo personalmente creo que no se ha dado, y dando gracias a Dios, una ruptura de la cadena de pagos, por lo menos no una ruptura total. Es cierto que mucho de la cadena de pagos se ha afectado, pero no al 100%, porque si no, no te explicas cómo los depósitos han estado de alguna manera creciendo. Lo que también significa, sí, ya dije, que no hay consumo, que la gente está ahorrando, pero por otro lado es que sí hay algún grado de actividad. Y lo que hemos visto en estos últimos meses es que esa actividad de a poco empieza a reponerse, a superarse, a crecer, ¿no es cierto? Un primer comentario aquí que haría, si me permiten, amigos, es que si es cierto aquello de que la banca es un termómetro de lo que ocurre en la economía de un país, podríamos concluir hasta este momento
que por lo menos nuestro país no tiene fiebre. Y esa es una muy buena noticia. Creo que eso nos da la oportunidad de que sí podemos encontrar una luz al final de este antipático túnel y de que la reactivación sí es viable. Si a ese hecho le sumamos lo que acaban de ocurrir o los anuncios que se han dado en estas últimas semanas, como fue la reestructuración de los bonos, de esos importantes vencimientos que tenían que darse estos próximos meses, más las noticias de lo que ha ocurrido con el Fondo Monetario Internacional y anoche con lo que ha ocurrido con China, bueno, tenemos por supuesto las condiciones como para pensar que definitivamente fiebre no se va a dar y que por el contrario va a haber una capacidad de flujo que sin duda nos va a permitir encontrar una mejor recuperación. Ahora bien, ¿qué ha pasado en el sistema? Con todo lo dicho, el sistema financiero hoy está muy líquido. Y si a eso le sumamos el hecho de que la cartera ha decrecido en estos mismos 5 meses, una suma por el orden de 1.500 millones de dólares, los bancos lo que han logrado durante este periodo es acumular una importante liquidez. Y ese es el peor negocio para un banquero, porque los banqueros estamos sentados en mucha plata, y en mucha plata que no nos está generando ninguna rentabilidad. Y por supuesto nadie está aquí para perder plata. Entonces, nuestro primer compromiso es encontrar rápidamente mecanismos para poner a producir esa plata, para evacuar esa plata desde nuestras bóvedas hacia el sector productivo. Entonces, un primer mensaje es que la banca definitivamente no está entusiasta en contraer el crédito. No puede estar, porque no está generando negocio. Y para ello solamente me referiría al tema de las utilidades o de la rentabilidad del sistema bancario. Como consecuencia de esta paralización del crédito, las utilidades del sistema financiero están decreciendo sensiblemente. Más del 50% de lo que habíamos ganado a esta misma fecha el año anterior. Así han decrecido las utilidades. Yo estimo, si alguien me preguntase cuál es mi proyección para fines del presente año, yo estimaría que las utilidades del sistema bancario estarán en el orden del 40-45% de lo que fueron el año pasado. Eso significa una contracción importante de la rentabilidad de la banca. ¿Qué será? ¿Por qué? Porque no están prestando. ¿Y por qué no están prestando? Porque no hay a quien prestar, porque no hay demanda del crédito. Y por otro lado, lo poco que generan están obligatoriamente haciendo provisiones y reservas. Porque el siguiente capítulo de esta situación es que, como ya bien lo dijo mi colega Ricardo Cuesta, la cartera se está deteriorando y se va a seguir deteriorando. Es una realidad que no la podemos negar. Cierto es que cuando uno mira los balances de los bancos, las cifras de deterioro no se ven. Y no se ven porque muy bien explicó Ricardo también de que la superintendencia, no diría que facilitó, sino que alargó los periodos para la contabilización de la mora. Entonces, cuando la mora antes se contabilizaba al día 16 para consumo y hoy se contabiliza a partir del día 61, tú en los balances de los bancos no estás viendo todavía el impacto del deterioro de la cartera, pero es un hecho que esto se va a producir. Ahora bien, los banqueros están conscientes, Ricardo, de esta situación y consecuentemente están haciendo provisiones, lo cual es muy bueno, porque están protegiendo su cartera, una actitud absolutamente responsable. La cobertura para protección de cartera ha crecido, déjame buscarte aquí rápidamente, ha crecido en estos meses y ese es un dato bien interesante porque, por supuesto, demuestra que la banca está consciente de cuidar su solvencia y su solidez. La cobertura para cartera total en el mes de marzo era del 6.7%.
Ahora ya esa cobertura ha subido al 7.4%. Hay bancos como el Pichincha, perdonen que lo mencione como un caso individual, ya tiene una cobertura de provisiones sobre la cartera total del 12% en general. Los 5 o 6 bancos más grandes del país están creciendo mucho su provisión contra el total de su cartera. Quiere decir que en una actitud responsable están guardando lo que en otras circunstancias hubiesen sido utilidades para proteger Antonio, el deterioro que se va a dar a su cartera. Antonio, una pregunta acá que creo que viene al caso. El tema de cuánto están pagando los bancos en las captaciones. Nosotros hemos sentido que evidentemente, y esto acompañado de una medida que se podría catalogar como responsable, los bancos han subido las tasas que están pagando en las captaciones. Eso, ¿cómo verías tú en el traslado hacia el crédito que podría estar desincentivando o la tasa más bien está estable ahorita? ¿Qué has sentido en los últimos meses con respecto a lo que están pagando las instituciones financieras? La pregunta es muy oportuna, Ricardo, muy oportuna, porque por supuesto, hasta hace pocas semanas atrás, los bancos estábamos captando depósitos. ¿Por qué? Porque no estábamos seguros de cómo iba a evolucionar este tema de las finanzas públicas. No sabíamos cuánto y cómo iba a enfrentar el gobierno su terrible déficit. Y por supuesto que eso tiene un impacto directo en los flujos de la economía y consecuentemente en la liquidez de la banca. Todos los bancos veníamos captando y para captar las tasas de interés venían subiendo. Las cooperativas por delante con unas tasas inclusive en algunos casos absurdas y más atrás, pero también en subida, los bancos. Pero claro, a julio la liquidez del sistema bancario es casi diría absurda. Ya estamos hablando de un 30% de liquidez acumulada en el sistema bancario. Mal negocio para los banqueros. Buen síntoma de tranquilidad para los depositantes. Sus bancos están líquidos y tienen los recursos. Pero el hecho de que los bancos estén acumulando tanta liquidez significa que no están prestando, ya no estar prestando, la economía no está corriendo. No, complementando eso, Antonio, tengo el dato de liquidez para comparar junio del 2018, 19 y junio 2020, que corrobora lo que tú estás diciendo. En junio del 2018, para que el público vea, el indicador de fondos disponibles versus el total de depósitos a corto plazo, que es el indicador de liquidez de la banca, se ubicaba en el 23,91%. En junio del 2019 ese indicador subió a 25,18 y efectivamente en junio del 2020 el indicador está en 28,80. Ya está en 30. Mira, en 30 ahora. Consecuentemente, ¿qué va a pasar? Ya está pasando. Los bancos están bajando la tasa de captación. En las últimas semanas los bancos hemos empezado a bajar nuestra tasa de captación porque estamos con las bóvedas llenas. Entonces, consecuentemente estamos bajando la tasa de captación. Por el otro lado, Ricardo, si estamos diciendo que la banca está obligada a evacuar recursos para generarse ingresos, mi predicción, y esto no es un tema que nos gusta mucho decir, es que las tasas de interés activas también deberían bajar. No solo las pasivas, las activas también. Porque si las tasas a las que vas a prestar son muy altas, los clientes no te quieren captar. Si es que estuviéramos en una economía abierta de tasas de interés libres, yo garantizo que las tasas activas que el sistema está cobrando serían hoy por hoy mucho más bajas de las que están fijadas. Pero recordemos que las tasas aquí se fijan por parte de una autoridad con criterios que nosotros por lo menos hasta ahora no conocemos cuáles son. Y esas tasas son tasas que por supuesto no van en concordancia con las evoluciones que tiene la economía. Hoy hay una economía absolutamente líquida,
Consecuentemente, uno debería suponer que las tasas tienen que ser mucho más bajas. Cuando la economía está ilíquida, las tasas suben, porque primero sube la pasiva, que es la que los bancos pagan a sus depositantes, consecuentemente debe subir la activa, para que se genere el margen racional que les permite estar vivos a los bancos. Pero hoy estamos con una economía muy líquida y las tasas siguen retenidas así por un organismo que nadie entiende bajo qué criterios lo hace. Sin embargo, estamos hablando ya con ciertos organismos, como por ejemplo la CTH y Ricardo Cuesta conoce muy bien esto, con la CAF, para ver si en conjunto entre los bancos destinamos una parte de nuestra liquidez para una línea de reactivación. El famoso programa Reactívate Ecuador, que se anunció con mucha fuerza, ha tenido muy poco resultado. No funcionó. No era malo, por favor, y no era malo. Era al 5% de interés a 3 años de plazo, con 6 meses de gracia. Nosotros francamente pensamos, por lo menos al interior del Pichincha, que iban a reventar el mercado y que se les iba a quedar corto todo ese flujo que anunciaron. Pero ¿por qué no funcionó un programa en esas condiciones tan espectaculares? No funcionó porque el nivel de requisitos que pusieron era primero de tal magnitud que al final los solicitantes quedaron desencantados. Para no prestar porque no tenían los recursos, pues. Entonces, yo creo que recursos habrán habido, porque no creo que se hayan comprometido algo sin tenerlo, pero la condicionalidad era tal y la generalización era tal que al final termina siendo un absurdo. Y no es el momento de ponernos a criticar. Lo cierto es que a pesar de las magníficas razones o condiciones que se anunciaron, eso no funcionó. Bien, no funcionó, listo. ¿Cómo hacemos para que funcione? Los bancos tienen liquidez. El gobierno va a recibir liquidez. No será de juntar recursos de un lado y del otro lado para establecer un verdadero programa de reactivación y que no tiene que ser tan genérico. No es lo mismo dar un crédito para microfinanzas que dar un crédito para construcción o un crédito para compra de vehículos o qué sé yo, un crédito para consumo. No es lo mismo. Así es. Entonces, deberíamos establecer segmentos de reactivación que sí son necesarios, que sí son importantes y que hasta diría son urgentes y destinar recursos para esos objetivos. Existe un plan y un programa en el cual nosotros como Pichincha hemos sido muy activos con el gobierno, que es este plan de construcción para vivienda de interés popular, el BIP o el BIS, vivienda de interés popular. Muy pocos bancos privados hemos participado de ese plan y yo entiendo muy bien las razones porque siempre le hemos tenido duda a la capacidad del gobierno de poder honrar esos compromisos. Pero debo advertir que en este plan el gobierno ha honrado muy bien su compromiso y el plan de vivienda de interés popular ha funcionado y funciona muy bien. Y hemos conseguido otorgar créditos al 4.9% para ese semestre. Y la cartera es sana. Yo represento al principal banco privado que opera bajo ese segmento. Tenemos el 70% o algo más de este plan. La cartera funciona. El gobierno ha cumplido muy bien y muy a tiempo con los redescuentos a los que se comprometió. Y imagínate los beneficiarios de estos créditos. 4.9% de interés. Y funciona. Si ya tenemos esa experiencia, me pregunto yo, ¿no será posible adaptar esas mismas prácticas hacia otros programas de reactivación? Gracias, Antonio. Sí, creo que es positivo. Creo que es positivo. Vamos en honor del tiempo solamente a hacer un comentario para pasarle la palabra a Ricardo Cuesta. Cuando Antonio se refiere, primero yo me sumo a estas palabras. Es curioso no ver esta crisis que evidentemente no se da como otras. Creo que ahí está el kit del asunto. No se da como otras que nacieron del sector financiero, como fue la del 99, que dejó unos aprendizajes que ahora no ha sucedido. Nació más bien de un virus donde la gente en concreto no tenía por qué perder la seguridad y la confianza en un sistema financiero que se veía venir sólido ya en los últimos años, no solamente
ha sido reciente este tema. Entonces, claro, pero es curioso ver cómo tenemos por un lado un sistema financiero sólido, en buena hora, y por otro lado tenemos una economía en el sector público tan deteriorada. Tú referías, Antonio, hace un momento, voy a usar tus palabras, este déficit impresionante que tiene el sector público, y evidentemente eso se traduce, también tenemos las cifras, para que la gente lo entienda, no es sostenible. Si bien es cierto, es una buena noticia que el fondo te preste, que China te preste, es más endeudamiento, pero no es sostenible si no hay cambios estructurales. ¿A qué me refiero con esto? A que si el Estado sigue gastando 33.000 millones de dólares de presupuesto general del Estado, no reduce la nómina del Estado, no acompaña los esfuerzos del sector privado con ciertas reducciones, eliminación de instituciones, bajar esa carga ineficiente que tiene el Estado, una serie de acciones del tema laboral, una reforma tributaria, acompañar con reformas para la banca mismo. ¿Cómo es posible que existan banqueros que estén diciendo que no entienden los criterios en razón de los cuales se fijan las tasas de interés? Es un absurdo en la economía. Entonces, mientras todo eso no pase, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a seguir acumulando déficit, porque para que el otro año no tengamos déficit, esos 33.000 millones tendrían que bajar a 22.000 millones de gastos. Y eso no va a suceder. Si vemos este año, podemos ver que la ejecución del presupuesto está más o menos proyectada porque el Estado evidentemente no ha ejecutado pagos a organismos seccionales, no ha ejecutado inversión pública, algunas cosas que estaban presupuestadas, ha llegado a 26.000 millones y quizás va a terminar por ahí de 26.000, 27.000 millones. Pero es un llamado a que se haga un esfuerzo, gobierno que venga tiene que poner las finanzas en orden, porque tampoco podemos seguir en esta incertidumbre que compartirá conmigo Ricardo Cuesta y Antonio y la gente que esté escuchando, en esta incertidumbre que tú la has puesto en evidencia de decir, en cierto momento los bancos no sabíamos qué iba a pasar. Dios no quiera que no recibíamos los 4.000 millones del fondo, no logramos la renegociación, pero bueno, eso ya es pasado, ya se logró, tenemos oxígeno y es momento ahora de ver con positivismo las cosas y que sirva para que este sea la invitación a que las finanzas públicas se pongan en orden y exista y podamos honrar esa invitación a la cual yo me sumo de una estrategia más conjunta en el manejo de las finanzas entre el sector privado y el público. Ricardo Cuesta tiene la palabra para esta segunda parte, darnos sus comentarios al respecto de lo que hemos venido tratando. Gracias. Creo que los temas hacia el futuro, hacia adelante, son los que nos interesan realmente. Ya el escenario que está expuesto entre lo que hemos comentado todos está bastante claro. Tenemos un sistema financiero líquido, está dispuesto a colocar crédito. Tenemos una economía que está muy golpeada, obviamente con una predicción de un decrecimiento importante dentro del año. Tenemos un desempleo complejo y obviamente estos elementos son los que generan una menor demanda de crédito. ¿Cómo romper esto? Creo que ya lo explicado por Antonio, es una importante iniciativa que creo que todos los bancos entraríamos y trabajaríamos allí. Pero creo que la otra parte que falta luego de que ya las noticias son bastante alentadoras es justamente este contagio de optimismo como tal de todos los segmentos y de todas las personas, porque el círculo virtuoso de la economía se da con la oferta y la demanda. Y definitivamente a medida de que, aunque con los riesgos que se están mirando y que se están cuidando, la economía se termine de abrir
aparentemente a partir del 12 o 13 de septiembre, con un riesgo de quizás de un futuro rebrote, pero definitivamente la economía necesita abrirse más rápido para poder entrar ya en este crecimiento. Ese crecimiento lleva justamente a que la demanda de crédito crezca. Antonio mencionó el tema de las tasas de interés. Este es un punto que siempre está en cualquier panel, en cualquier discusión con los empresarios, todos nuestros clientes en la banca y definitivamente con todas las personas. Porque cuando alguien viene a un banco y solicita un crédito, ¿qué es lo que busca? Busca la tasa más baja, la garantía más suave y el plazo más largo. Y por el otro lado, tenemos obviamente un costo del dinero que está sujeto a los vaivenes del riesgo, la confianza que ya comentó Antonio en nuestro país, la confianza en los bancos, etcétera, que es el que genera el costo del dinero. Pero el sistema de tasas que tenemos hoy, que son las tasas techos por segmento, definitivamente subsidian a unos, perjudican a otros, porque no podemos discriminar el riesgo del deudor individual para cada uno de esas operaciones y definitivamente, como ya lo mencionaron, pues también hoy por hoy, si es que el sistema fuese totalmente libre, probablemente las tasas estarían un tanto más bajas. ¿Y qué les dice la superintendencia de bancos cuando le hablan de este tema? Tanto, me imagino, en repetidas oportunidades, Antonio, como tú, la Asociación de Bancos Privados. O sea, ¿cuál es porque hemos pasado, en el gobierno anterior existía todo ese discurso de que el gobierno de Rafael Correa era sumamente contrario a la banca, esto, otro, pero bueno, eso acabó ya hace casi 4 años. Y en este nuevo periodo, ¿qué les dicen? ¿Por qué sigue el mismo discurso, la misma situación? Mirando hacia atrás, tenemos el documento o la reglamentación culpable, es el famoso Código Financiero que se emitió en los años que tú estás mencionando bajo la administración anterior. La superintendencia, obviamente, como ente regulador, no tiene la potestad que la tiene la Junta Monetaria Financiera, que es quien dicta los cambios o las políticas al código y la superintendencia los regula. Esto está en manos de la Junta, Ricardo, la Junta Monetaria Financiera, que la conforman, digamos, ahí el ministerio, lo conforman otros vocales, donde sí participa la superintendencia y también el Banco Central. ¿Quién regula las tasas de interés en realidad? Es el Banco Central con una política establecida a través del Código Monetario Financiero y regulada por la Junta. No es la superintendencia de bancos, la superintendencia... Bueno, pero veremos quién es el organismo regulador, pero ¿qué les dice el organismo que regula? Correcto. Este tema ya, como tú dices, altamente comentado por muchos años atrás. Es un tema que no sabemos cuál es la fórmula o la cajita negra que tiene el Banco Central para que una vez que se estableció esto, y si no me equivoco, esto viene desde el 2007-2008, no hemos podido enterarnos de cuál es esta fórmula, pero definitivamente merece un cambio, merece que el país pase a un sistema más moderno en todo sentido, con los cambios que sí estaban propuestos también en uno de los temas pendientes por parte del programa anterior del Fondo Monetario, que se quedaron justamente ahí, que es para instituciones financieras en el país. Eso está pendiente y definitivamente eso tiene que llevarse adelante. Entonces,
Los bancos en el Ecuador, y Produbanco hoy pertenece a un grupo internacional que trabajamos en 9 países, donde es fácil mirar y es fácil compararse entre cómo son las regulaciones aquí y las regulaciones en otros países. Pero para darles un resumen de lo que se comenta, básicamente banqueros de muchos otros países latinoamericanos, no solo centroamericanos, sino de toda Latinoamérica, comentan que para aprender a ser banquero hay que trabajar en el Ecuador, porque definitivamente la estructura que tenemos aquí en el país es tan rígida, tan complicada, tan arcaica, que definitivamente es básicamente ¿qué te digo? Pues un gran logro que tengamos el sistema tan fuerte que tenemos. Pero también hemos aprendido a que nosotros los bancos somos los que nos protegemos hacia adentro, todos, como gremio también, porque no contamos, por ejemplo, con un banco central que nos sirva como última instancia en los temas de liquidez. Eso con la dolarización se acabó hace mucho tiempo. Estimado Ricardo, la gente se preguntará, también dirá, bueno, habrá gente que diga, oye, pero hubo también una administración anterior y esta que les puso un poco en orden a los banqueros y ahí está el resultado. Vean cómo están de bien. Acompañaron con las regulaciones adecuadas y correctas, porque ahora los banqueros dicen estar sumamente saludables, súper bien, vemos los indicadores y todo. Entonces también yo le he escuchado, sobre todo, no al superintendente actual, pero sí al superintendente del gobierno anterior en algunas entrevistas que le hicimos, que él decía, el momento que nosotros les dejemos libre la tasa, pucha, los banqueros le van a disparar a la tasa. Y sobre todo en la tasa de consumo, y vamos a volver a ciertos abusos desmedidos que habían en la venta de electrodomésticos, en ciertas instituciones financieras que por ahí tuvieron algunos manejos sumamente irresponsables, etcétera. ¿Qué tendrías que decir a eso? Porque también hay gente que nos está preguntando eso. Claro, claro. Mucha gente confunde la tasa de interés activa, pasiva o inclusive el margen financiero como la utilidad de la banca. Y definitivamente esa no es la utilidad de la banca. Para nosotros la materia prima son los depósitos. En la mezcla que Antonio comentó, esos depósitos generan un costo y nosotros tenemos una tasa activa, la de crédito, a la que colocamos ese dinero que ya tiene un costo y ganamos un margen. Pero ese margen no es la utilidad, ese es el margen operativo de una institución a la cual tienes que restarle todos los otros gastos operativos, incluyendo el importante gasto de provisiones sobre la cartera de crédito, que es parte de nuestro modelo de negocio, para llegar a una utilidad final. Todos los años durante la administración anterior y solamente quizás hasta los 2 últimos, la rentabilidad de la banca fue de las más bajas de Latinoamérica. Solamente el año 18 y quizás solamente el 19 podemos decir que la rentabilidad de la banca más o menos se empezó a comparar con un promedio en el lado bajo de la rentabilidad que genera la banca en toda Latinoamérica. Esa es una realidad. Entonces, se confunde muchas veces que nosotros manejamos dinero y a veces, obviamente, el que tiene dinero es el que tiene supuestamente la gran utilidad. Pero el otro lado de la moneda, que es muy importante, es que también somos el país con mayor carga tributaria de todos los que te estoy comentando o de todos los que nos comparamos. ¿Te refieres al sistema financiero? Al sistema financiero. La carga tributaria que llevamos nosotros los bancos es altísima. Está alrededor del 60% o más si tú incorporas todos los impuestos y todos los otros cargos que tenemos que contribuir a nosotros como bancos al sistema público. Entonces, en realidad, ese esquema lo que hace es que nos hemos forzado en la banca ecuatoriana, y por eso te decía
que la gente que quiere hacer banca busca ejemplos del Ecuador, porque lo que hoy tenemos, aparte de una liquidez muy importante, es una banca muy eficiente, muy productiva, porque tenemos que recortar en todos los costos o innovar y implementar tecnología que nos permita manejar un modelo de negocio donde la tasa activa tiene un techo. Y refiriéndome a lo que tú comentabas, de que si no tendría techo, la banca cobraría otras tasas, podría ser, pero acuérdate que todo está alrededor de esta ecuación que es oferta y demanda. A mayor oferta, digamos, vas a tener una tasa más baja y a mayor demanda vas a tener probablemente una tasa más alta. Pero hoy que estamos líquidos, que obviamente tenemos una oferta y no hay demanda, las tasas, estoy de acuerdo con Antonio, van a tender a caer, obviamente. Pero esto también aplicaría a los diferentes segmentos del crédito que colocamos. No es lo mismo, repitiendo un poco lo que dijo Antonio, dar un préstamo de microcrédito que prestarle a una compañía corporativa AAA. No es para nada lo mismo. Y dentro de los segmentos de consumo, no es lo mismo microcrédito que prestar para un financiamiento automotriz. No es lo mismo tarjeta de crédito que un préstamo personal. No es lo mismo un préstamo a una pyme que un préstamo a un corporativo. Cada uno tiene una estructura de riesgo muy diferente. Pero hoy por hoy, al tener este techo de tasas, todos nos pegamos a la tasa más alta porque no podemos discriminar el riesgo entre el AAA pyme y el B pyme. Entonces todos pagan una tasa más alta porque no la podemos discriminar. Y eso se asemeja en todos los segmentos. Entonces, digamos, nos falta mucho para que podamos tener una discusión abierta de una ley moderna que nos permita dar ese paso y saber que podemos, cada banco, en la competencia sana que se da entre bancos, que también es la competencia de los clientes, porque pueden comprar en el uno, pueden comparar el otro y pueden comparar un tercero y entonces entender que tienen una opción, pero a tasas fijas, a tasas más o menos, la tasa es el tope y de ahí no cambia. Esta parte, Ricardo, dame un segundo. Esta parte es la que nosotros en múltiples ocasiones conversamos con los empresarios de todo tamaño, justamente para poder entendernos en que no es capricho de los banqueros, no es un tema de que la banca gana muchísimo dinero, tenemos una rentabilidad que está acorde a lo que buscamos, siendo de las más bajas tanto en Latinoamérica como de las más bajas comparativamente con otras industrias aquí mismo en el Ecuador, porque obviamente ninguna industria está tan regulada como es la industria financiera y sobre todo los bancos. Perdóname, Ricardo, me ibas a... No, muchas gracias. Bueno, yo quería decirte que básicamente en estos paneles siempre tengo la obligación de transmitir lo que me dicen también por interno, pero yo comparto la lectura. Yo en lo personal comparto la lectura. Yo creo que es un tema discriminatorio el hecho de no poder hacer un análisis de riesgo. Conocemos que la administración del crédito y del riesgo en los distintos segmentos no tienen nada que ver en costos unos con otros, como bien lo has explicado, y que debemos ir hacia un régimen más moderno y distinto. Para darle la palabra a Antonio, hay una reflexión que también se ha escuchado mucho, que es el tema de que el país está dolarizado cuando se habla de esta rentabilidad sobre el patrimonio de la banca. Entonces, ¿cabe, Antonio, una comparación, como decía Ricardo, y no sé si Ricardo luego quiere complementar, comparar, por ejemplo, la rentabilidad de un banco en Ecuador con lo que sería en Colombia, donde esa rentabilidad se ve afectada después por una devaluación y quizás ese es un ingrediente que
que no hace tan fácil esa comparación tan directa, Antonio. Por supuesto que los riesgos de devaluación sí pueden alterar la comparación de lo que es una rentabilidad. Sin embargo, tú mencionaste Colombia y si me permites yo voy a añadir Perú, que son países que están expuestos a devaluación y de hecho la han tenido en este año con una volatilidad bastante mayor a lo que tenían hasta antes de la pandemia. Pero tampoco es que ha sido una devaluación muy aguda y de alguna manera están regresando a los niveles de cotización de su propia moneda versus el dólar que tenían antes de la pandemia. Sin embargo, los bancos en estos dos países, y me refiero concretamente a Colombia y Perú por ser nuestros vecinos, tienen una rentabilidad que es más del doble de la que tiene el sistema bancario ecuatoriano. Y no veo un nivel de crítica tan agudo, porque aquí hay mucha politización en el tema. Y hay una situación muy particular sobre la rentabilidad de la banca. La banca en el Ecuador, la rentabilidad, perdón, de la banca en el Ecuador es una rentabilidad pública, porque los bancos estamos obligados en el Ecuador a publicar los balances cada 6 meses por la prensa. Entonces, somos un gremio con una actitud transparente y así ha sido siempre. Y eso me parece muy bueno, que la banca publique sus balances y ahí es fácil uno poder mirar al final del día cuál es la última cifra de la utilidad de cada banco. Y eso creo que es bueno. Pero no se publican las rentabilidades de los otros segmentos de la economía, del sector real. Entonces, yo no sé cuál será la rentabilidad de los supermercados, no sé cuál será la rentabilidad de las empresas que producen acero, no sé cuál será la rentabilidad de las cementeras, no sé mucho la rentabilidad sobre las empresas de telefonía o de telecomunicaciones. Estimado porque no se publica. Es cuestión de que lea el ranking empresarial de Ecos que le voy a mandar. Sin duda, pero ahí está todo. Ahí tenemos, no se publica enseguida, pero ya, por ejemplo, ahora el próximo mes, en los próximos días tenemos, y ahí está por lo menos con corte al año anterior, está al detalle, y evidentemente hay sectores que tienen unas utilidades que realmente llaman muchísimo la atención. Ahí, para poner hincapié, vean la utilidad de Acciona con el Metro de Quito del año 2018 y 2019, para que vean, en el año 2018 tuvo una rentabilidad de casi el 40% sobre las ventas. Imagínense, no sobre el patrimonio. Ricardo, no pretendo entrar en ese conflicto porque no sería justo. A donde quiero ir es a que debemos todos impulsar la transparencia en la información de todo el sector productivo, no solamente del sistema financiero, de todo el sector productivo. Y ese detalle debería publicar, qué sé yo, la autoridad de control o el que fuere, pero para todos los segmentos. Y entonces, eso va a demostrar varias cosas. ¿Cuál es la verdadera fortaleza del sector productivo ecuatoriano? Por supuesto, ¿cuál es la realidad del sistema bancario o financiero ecuatoriano? ¿Cuál es la realidad de los otros sectores? Y eso a todos nos deja más tranquilos, porque por supuesto, ni Ricardo Dueñas ni ninguno de los amigos o amigas que nos escuchan estaría pensando en ir a apostar en un banco que pierde plata. Sí, no está tan malo que los bancos ganen plata. Y me parece importante que se transparente esta realidad, pero también la del resto de la economía. Ese es un primer comentario. El segundo, déjame referirme sobre el tema de fijación de tasas de interés con un ejemplo de lo que ocurrió hace poquísimos meses. Esto creo que fue, y Ricardo Cuesta recordará con más detalle de la que yo estoy haciendo, que ya en este mismo año, el gobierno de repente, por consideración de carácter político, resolvió fijar una tasa para el sector agrícola y ganadero. Y entonces se reunieron los famosos miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y anunciaron de que la tasa para el sector agrícola y ganadero es del 8.93%, si no me equivoco. Y estoy un poco haciendo memoria, porque al 8.93% nadie prestó para el sector agrícola y ganadero. Y no es por la tasa, sino por la forma. Es una fijación estrictamente política.
Entonces el gobierno queda muy bien ante ese sector, porque mira, te puse una tasa más baja que la que los bancos cobran a otros sectores. 8.93 para hacer agricultura me parece carísimo, me parece terrible, pero sin embargo lo venden como algo positivo. ¿Por qué? Porque es más baja de la que se cobran para otros sectores. Hago este comentario solamente para advertir que el sistema de fijación de tasas está más vinculado a consideraciones políticas que hacia consideraciones técnicas. Y al final del día, ni se ha estimulado la agricultura y la ganadería, ni se están estimulando otros sectores con ese esquema absurdo de fijación de tasas de interés. Pero bien dice nuestro anfitrión, que hay muchas gentes que les asustan porque dicen, si se liberan la tasa de interés, estos malditos de los banqueros nos van a cobrar lo que les dé la gana. Está bien, pongamos por un minuto que así fuera. A Dios gracias, hay 22 bancos. Entonces, ya dijo mi colega, el cliente tiene la opción de ir a buscar en qué banco le conviene más. Y si yo, banco, pensando en llenarme las bóvedas de utilidades, quiero cobrar la tasa del cielo, me voy a quedar sin clientes nomás. Pero para evitar eso, ya los países vecinos ya han resuelto el problema. No es que la tasa es libre al 100%, se fijan unas bandas. Y quiero poner el ejemplo del combustible, Ricardo. En el combustible en el Ecuador se resolvió hace pocos meses un tema interesante, ¿no es cierto? Dependiendo del precio internacional del petróleo, el combustible va a poder fluctuar dentro de unas bandas, puede subir si es que el precio del petróleo sube o bajar si es que el precio del petróleo baja. Y entonces yo entiendo, por ejemplo, que el diésel hace pocas semanas subió un poquito porque el precio internacional subió. Si el precio internacional baja, el precio del diésel bajará. Pregunto, ¿no será posible encontrar algún mecanismo más o menos similar al del combustible para que el precio del dinero, al igual que el precio del combustible, pueda fluctuar en función de la oferta y la demanda, como ya lo hemos dicho, pero no en función de estos criterios políticos que no tienen nada de técnico? Compartimos. Hay otro tema que por razones del tiempo quiero mencionarlo rápidamente, Ricardo, es el tema del diferimiento de los créditos. Es un país bien curioso, porque se piensa que los bancos han diferido los créditos porque las autoridades les han impuesto. Oigan, no somos tan torpes los banqueros. Si no diferimos los créditos de nuestros clientes, estamos muertos. Yo no necesito que la distinguida superintendente de bancos me llame para decir usted tiene que diferir. Antes de que nos llame Ricardo Cuesta, Angelo Caputi, Vicente Ballarino, Antonio Acosta, toditos ya empezaron a diferir. Hemos hecho mucho antes de la pandemia, lo hemos hecho durante la pandemia y por supuesto lo vamos a hacer después de la pandemia, porque ¿qué gano yo con haber diferido un crédito por 6 meses? Si después de 6 meses el cliente no me puede pagar, ¿qué hago? ¿Le demando? ¿Le reviento la garantía? ¿O le doy oxígeno? Si eso es de sentido común. Entonces, no es que el diferimiento ya terminó. Vamos a seguir difiriendo, pero no necesitamos que alguien supuestamente gane méritos diciendo que ha forzado a la banca a diferir. Si la banca no difiere, se mata, se suicida, perdóname, Ricardo. Sí, Antonio. Las cifras. Solamente, perdón, una cosita, haciendo una analogía, creo que lo mismo aplica para el manejo de la deuda del gobierno, donde básicamente aplica lo mismo que tú dices. Si no refinanciaban los fondos globales, no les íbamos a pagar, íbamos a caer en... Y punto. Aquí no quiere nadie. Es la misma historia. ¿No es cierto, amigo? 10.000 millones de dólares ha refinanciado la banca durante estos 3 últimos meses. Es decir, el 35% de su cartera ya ha diferido la banca por voluntad propia. Y tú preguntabas al iniciar esto, ¿cuánto más van a diferir? Todo lo que se requiera para darle oxígeno a los clientes que merecen oxígeno.
Si hay algún cliente que ya no puede pagar y que inclusive ha liquidado su negocio, darle oxígeno tal vez es improcedente. Habrá que buscar otros mecanismos o de una vez por todas cerrar esa situación. En honor del tiempo te tengo que agradecer muchísimo tus comentarios. Solamente quiero comentarles que básicamente antes de darle la palabra a Ricardo Cuesta para que concluya las ideas de este tan interesante EcoCEO Panel, hemos mantenido, les quiero decir, toda la audiencia atenta porque podemos ver que no se desconectan, así es que eso habla muy bien de lo que estamos contribuyendo con este panel. Vamos a poner una encuesta, la encuesta que siempre hacemos, donde nos pueden dar feedback, etcétera. En la parte derecha les pedimos de favor que no se vayan de este espacio sin llenar esa encuesta. Y básicamente solamente comentarles que el próximo EcoCEO Panel del jueves 10 de septiembre, que será a la misma hora, a las 9, tendremos como tema cómo manejar equipos de alto desempeño en crisis y post-crisis COVID-19. Vamos a tener la presencia de Javier Calvo, que es el CEO, fue el CEO de Liderman, fue el mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Vamos a tener a Carlos Guzmán, que es el CEO de Aseguradora Solidaria de Colombia, una empresa reconocida dentro de los mejores lugares para trabajar en Colombia y en América Latina, y de Edith Villavicencio, que es la CEO de DHL de Ecuador. Sin más, Ricardo, por favor, tus conclusiones y tal vez referirse a esto que decía Antonio, interesante, que todos los sectores transparenten la información de cuánto ganan, cuánto pierden, etcétera, que no solo sea la banca. Ricardo, ¿qué puedes concluir? Gracias. Rápidamente, sobre ese tema, definitivamente, qué bueno que todos nuestros clientes tengan una utilidad acorde a su modelo de negocio. El tema que menciona Antonio definitivamente es que todos debemos tener el mismo tratamiento, y cuando a nosotros se nos agrupa en gremio y se nos pone la cifra total sumada, obviamente se ve una cifra más grande que la que es individualmente, y eso pues genera estas especulaciones y comentarios dentro de algunos analistas que no están muy bien informados y definitivamente distorsionan las realidades. Quiero quizás terminar con el tema último que se está mencionando del deferimiento. Yo creería que necesitamos mayor entereza, mayor quizás trabajo conjunto con los reguladores este segundo semestre del año 2020 y quizás hacia adelante también, porque no sabemos exactamente la consecuencia en nuestros estados financieros hacia fin de año de todo lo que estamos conversando. Tenemos toda la disposición de continuar apoyando el sector productivo y también el sector de consumo con todo el diferimiento y con todas las necesidades, como ya lo comentó Antonio, de ajustarnos al flujo de pago de cada uno de nuestros clientes, porque no puede ser de ninguna otra manera. Pero necesitamos también que los reguladores nos acompañen con las regulaciones que tienen que estar acorde a estos tiempos. Este es un año crítico, este es un año muy diferente a todos, y de lo que vemos en otros países similares o países del primer mundo, las crisis no se las puede pagar en un solo año. Las crisis tienen que ser amortizadas en el tiempo. Estados Unidos está amortizando las provisiones de crédito en 5, 10, 15 años. Nosotros todavía no tenemos un pronunciamiento de la Superintendencia de Bancos sobre cómo deberíamos tratar el tema de provisiones causado por un elemento totalmente no previsto como es esta pandemia, y en qué tiempo lo debemos hacer. Eso va a perjudicar claramente la presentación de los estados financieros hacia final de año. La responsabilidad de todos, ya lo comentó Antonio, estamos haciendo el mayor esfuerzo de provisionar todo lo que necesitamos para que nuestros balances continúen estructuralmente fuertes, pero definitivamente el concepto de que una crisis, una pandemia de este tipo y todo lo que genera se lo amortice y se lo pague en un año, no tiene piso. Eso necesita ser visitado y necesita ser conversado. Esperamos que los reguladores, si hay alguien
dentro de tu audiencia también tomen nota Seguro. de esto y ojalá tengamos una reunión importante al respecto, porque eso es lo que se debería hacer. Muchísimas gracias. Bueno, les quiero agradecer, transmitirles. Ricardo, perdóname, Antonio, Ricardo, solo un comentario por un hecho que surgió anoche. Pues encantado. todos conocimos que nuevamente vuelve aquella disposición del anticipo del impuesto a la renta, que se aplica solamente para un grupo de empresas que han ganado más de 5 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Y conocemos muy bien todo el reclamo que hay atrás. Pero te acordarás que hemos dicho que la banca está líquida. Y por supuesto estamos gustosos de salir a prestar a todas las empresas que necesiten lo que fuera necesario para que puedan pagar su anticipo del impuesto a la renta y no afectar su flujo de caja actual. Esto es un pequeño comercial a nombre de Ricardo Cuesta de Niño y de todos los demás banqueros para decir, tenemos liquidez y estamos listos para apoyar las necesidades de cualquier orden. Las empresas que más ganan también quieren prestar para eso. Bueno, que yo les quiero agradecer muchísimo a Ricardo Cuesta y Antonio. Siempre es un placer. Son dos caballeros con los cuales tenemos una larga data y hemos compartido muchísimos espacios y, como bien lo dijo Antonio, Ricardo, otras crisis de diferente índole, no con un evento exógeno. Pero qué bueno, me voy muy... ¿Qué diría? Muy reactivado, mucho más optimista de lo que estábamos hasta la semana anterior, y creo que en efecto existen condiciones para que podamos tener una visión más positiva del futuro, y ojalá que eso también se traduzca en que podamos solucionar los problemas principales. Tema de desempleo, que se preste a las empresas, pero que las empresas también con ese capital de trabajo que se pueda recurrir a la banca, etcétera, o el capital para sostener los negocios en marcha, también redunden que se puedan recuperar las condiciones de empleabilidad en el país, porque si no, eso se va a traducir en serios problemas sociales. Y eso tenemos que tener muy en cuenta, y también el tema de los indicadores de pobreza. Con esos comentarios me despido hasta una próxima ocasión, no sin antes agradecer al Banco del Austro y a Zurich Seguros por hacer posible este espacio enriquecedor, y agradecer también a la plataforma Cisco Webex, que si desean adquirir y obtener más información pueden enviar un email a ciscoteam.s@incomex.com. Hasta el próximo jueves con todos, siendo las 10:30 en punto. Hemos terminado como nos caracteriza, con absoluta puntualidad, al igual que el comienzo del programa. Hasta la próxima. Gracias, Ricardo. Gracias, Antonio. Y sobre todo esa gran audiencia que ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy grato compartir con Ricardo y con todos ustedes. Muchas gracias. Igualmente, gracias.